Hola a todos, aquí les traigo el capítulo 2 de Dante en Akame ga Kill. Sí sé que me tarde mucho, pero aquí se los traigo. Antes de comenzar quiero decir que si este vídeo no llega mínimo a las 3000 visitas se cancela el FIC. Bueno, comencemos. Los de Night Raid se prepararían para la misión, a lo que Dante iría junto a Tatsumi y Bulat. Estos se irían a la misión, no sin antes de que Sheele le dijera de Dante con un tono de preocupación que se cuidara, a lo que este le respondería diciendo que no se preocupara. Dante llevaría su espada en un estuche de guitarra. Todo pasaría de manera tranquila mientras Tatsumi y Bulat estaban por un lado. Dante estaría algo apartado de estos dos, mientras tenía una mirada serena. Mientras tanto, en otra parte, Leone estaría vigilando a Esdeat, a lo que Leone, al estar transformada con su Teigu, pudo sentir el abrumador poder de Esdeat, a lo que Leone decidiría irse, pero no notaría que Esdeat había sentido su presencia, pero no le pondría atención y se comería un helado. En ese momento, en el barco donde estaban Dante, Tatsumi y Bulat, se podría oír una música que haría que aquellos que son débiles caigan dormidos. Tatsumi, quien apenas podía mantener la conciencia, saldría a un área despejada del barco, pero se toparía con Deidara, quien diría que de haberse quedado dormido habría salido ileso, a lo que Deidara le lanzaría una espada a Tatsumi para que pudiera pelear. Tatsumi y Deidara se lanzarían en combate, donde Deidara tendría una clara ventaja. A Tatsumi se le ocurriría una idea, pero antes de que la pudiera llevar a cabo llegaría Dante diciendo: por Dios, pero qué música más aburrida, casi hace que me quede dormido. Eso último lo diría en forma de chiste, ya que vio a todos los pasajeros dormidos. Deidara diría: oye, la música debería haberte debilitado. Dante diría sacándose unos audífonos: pues a mí no me afectó debido a esto. Luego diría: yo me encargaré de ti. Deidara diría: pueden luchar los dos contra mí, así podré ganar más experiencia. Dante diría: no, conmigo basta y sobra para acabar contigo. Deidara se molestaría un poco y atacaría de Dante junto a sus dos secuaces, quienes habían aparecido, pero antes de que estos hicieran algo, Bulat aparecería golpeando a los aliados de Deidara y matando a este. Bulat diría: deberías estar atento a tus alrededores. Dante diría: los estaba atrayendo a mi trampa. Eso lo diría guardando a Ebon y Ivory. Uno de los sujetos reconocería de Bulat y viceversa, a lo que estarían dispuestos a pelear, pero Dante diría: oye, cálmate, ya te encargaste del sujeto de Aya, ¿no? Ahora es mi turno de terminar con este. Bulat diría: pero es peligroso y no sabes lo que pueda hacer. Dante diría: solo observa. El sujeto llamado Liber diría: si tantas ganas de pelear tienes, te las concederé. Luego este comenzaría a manipular el agua creando unos vórtices, los cuales van hacia Dante, el cual comienza a esquivarlos aparentando que le costaba mucho más, por el contrario se le era sencillo esquivarlos. Mientras tanto, Tatsumi comenzaría a luchar contra el otro sujeto, el cual se llama Yao, donde Tatsumi tendría una clara desventaja. En la lucha de Dante, Liber, al ver que sus ataques eran inefectivos, creó unos dragones de agua para atacar a Dante, los cuales venían de arriba, a lo que Dante simplemente saltó hacia el dragón partiéndolo a la mitad usando a rebelión. Liber, al ver que Dante estaba en el aire, dijo que ya no tenía escapatoria, así atacándolo con más dragones de agua, pero siendo inefectivos puesto a que Dante se había anticipado a dicho ataque esquivándolo sin dificultad, pero seguiría atacándolo con varios dragones de agua, el cual le dieron de lleno a Dante, lo que Bulat, al ver eso, pensaría que Dante estaba herido e intentaría ayudarlo, pero el sujeto contra el que Dante estaba peleando lo agarró desapercibido, le atacó dándole muy poco margen para poder esquivar dicho ataque, lo que dejaría de Bulat muy herido. Dante, quien no había resultado herido, vería que su contrincante estaba distraído, así que lo atacaría, pero Yao vería eso y atacaría de Dante, pero Dante lo mandaría a volar con una patada. Dante vería que Tatsumi había perdido, a lo que pondría una media sonrisa y le diría a Bulat: ¿no crees que es turno de que Tatsumi pueda pelear? Bulat entendería sus palabras, a lo que desactivaría su Teigu y se la entregaría a Tatsumi, alegando de que se la prestara por esa ocasión para que pueda derrotar a su contrincante. Tatsumi agarraría la Teigu y comenzaría a luchar contra su oponente, al igual que en la historia original. Mientras tanto, con Dante, Liber diría: veo que tienes mucha confianza. Dante diría: contra un oponente tan débil como tú, ¿cómo no serlo? Liber diría: te arrepentirás de haber dicho eso. Luego se inyectaría algo en el cuello para luego atacar a Dante, el cual simplemente detendría el ataque de su oponente, a lo que luego comenzarían a chocar espadas a una enorme velocidad, donde el sujeto estaría usando todo su poder mientras que Dante simplemente estaría jugando con él, para terminar cortando la espada de su contrincante, hiriendo a su contrincante en el proceso. Pero el oponente de Dante, sin querer perder, aún usa su último recurso, el cual es usar su propia sangre como arma, pero sabiendo que Dante
Dante lo esquivaría, se lo lanzaría a Bulat, a lo que Dante al ver eso se pondría en medio, pero eso le quitaría mucho tiempo para destruir los ataques donde este recibiría algunos golpes de este, lo que no le sería muy grave. Su contrincante le diría que tenía veneno y que sería su fin. Bulat y Tatsumi al oír eso se asustaron. Dante daría un suspiro y les diría a Bulat y a Tatsumi que guarden en secreto lo que hará, esto sin saber a qué se refería. Dante asintirían en forma de afirmación. Dante comenzaría a gritar, transformándose en su Devil Trigger, lo que asustaría a los tres presentes. El aliado del sujeto con el que peleó Dante lo atacaría siendo totalmente inefectivo, siendo que Dante lo atravesaría con su espada a una velocidad que nadie pudo ver, terminando con la vida del sujeto. Luego Dante desactivaría su Devil Trigger y diría de forma casual, creo que el veneno ya no me afectará. Tatsumi diría asustado, ¿qué de demonios fue eso? Dante diría, ah, eso fue mi Devil Trigger. Bulat diría impresionado, ¿Devil Trigger? ¿Qué es eso? Dante diría, bueno, sabía que preguntarían al momento que lo use. Bueno, resumiéndolo, yo soy mitad demonio y mitad humano, mi padre fue un demonio y mi madre una humana, es una larga historia que preferiría contar luego. Bulat y Tatsumi se impresionarían al oír tal declaración, pero tendrían que apresurarse puesto a que tenían que irse del lugar. Estos al llegar verían cómo Leone contaba sobre cómo le fue en su misión. Leone estaría transformada. Dante al entrar diría, entonces esa Tales de At es muy fuerte. Leone se voltearía y diría, sí, no creo que puedas, pero se detendría y agarraría su pecho y jadearía con fuerzas. Leone pensaría, ¿pero qué me ocurre? Luego vería a Dante y pensaría, siento un enorme poder extraño proveniendo de él. Esta desactivaría su Teigu para no ser agobiada por el poder de Dante. Esta diría que se retiraba. Luego el equipo de Dante diría cómo le fue su misión, claro, omitiendo el Devil Trigger. Leone luego de salir del lugar diría, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta anteriormente? Jamás había sentido tal poder. Luego vería sus manos y diría, todavía estoy temblando. Luego de ver sus manos diría, ¿qué eres, Dante? Cada vez me impresionas más. Durante el atardecer en otro lugar, una chica de cabellos negros y vestiduras negras estaría sentada en una pila de cadáveres, a lo que se le avisaría que tenía que ir a la capital. Al día siguiente Tatsumi y Lubok estarían entrenando con ayuda de Akame y de Leone, que hacían peso para ellos, mientras Dante los miraba mientras comía un helado de fresa con nata. Mine llegaría con ellos y le diría a Tatsumi y Lubok que porque entrenaban, a lo que estos responderían que mientras Bulat se recupera de sus heridas ellos tenían que hacerse fuerte. Luego Mine vería a Dante relajado comiendo helado y le diría, ¿por qué no entrenas? A lo que Dante diría, porque estoy ocupado comiéndome este helado. Luego de decir eso le daría una probada a su helado. Leone vería a Dante con algo de interés, ya que recordaría lo que sintió la otra vez y pensaría, ¿cómo puede tener tal poder y lucir tan relajado? A lo que decidiría preguntarle algo a Dante, pero en privado. Nagenda llegaría con ellos y les explicaría que iría por más aliados. Mientras tanto en otro lugar, Esdead le estaría dando unas palabras a las tumbas de sus subordinados para luego irse a ver a sus nuevos subordinados, donde más tarde los conocería formando un grupo llamado Jaegers. Mientras tanto en otro lugar, Dante, Tatsumi, Lubok y Leone estarían en una guarida de Lubok donde este le contaría cuando Esdead congeló un río para luego acabar con unos rebeldes. Leone diría que se alegraba de no haberla atacado y que a cuántos tuvo que matar para tener esa aura maligna. Luego vería a Dante y diría, quería preguntarte algo a solas pero creo que no podré. Dante diría con una mirada serena, claro, pregunta lo que quieras. Leone diría con una mirada seria, ¿qué eres? Dante diría, ¿a qué te refieres? Leone diría, sentí una extraña energía de ti al momento en que estaba usando mi Teigu. Dante diría, ya veo, así que por eso fue que te pusiste tan extraña al momento en que entré. Bueno, yo soy un híbrido entre demonio y humano. Lubok y Leone darían un grito diciendo, ¿qué? Espera, Leone diría, eso explica tu extraña energía. Lubok seguiría en estado de shock, a lo que Dante diría riéndose, descuida, no tengo planeado hacerles daño, ahora simplemente quiero luchar contra esa Tales de At. Lubok mostraría un folleto y diría, si quieres verla hay un torneo de artes marciales con un premio en efectivo. Dante pensaría un poco y diría, solo quiero luchar, no necesito el efectivo. Luego diría que le daría el efectivo a Tatsumi para que éste se lo enviara a su aldea. Leone diría, ¿te molestaría contarnos tu historia? Dante diría, es una historia muy larga, además que preferiría contársela cuando todos estén reunidos, además, no creo que me vayan a creerlo.
¿Qué les vaya a decir? Al día siguiente Dante entraría al torneo donde ocurriría de manera similar hasta el momento en que es turno de Dante. A Dante le tocaría luchar contra un sujeto parecido a un minotauro quien no paraba de presumir. Al momento del combate le lanzaría un golpe a Dante quien simplemente lo esquivó dando un salto mortal donde quedaría detrás del sujeto quien seguiría intentando darle golpes pero Dante lo seguiría esquivando con un ligero movimiento. Este le lanzaría un golpe con muchas fuerzas que aparentemente le dio a Dante puesto a que se oyó un fuerte sonido de haberlo hecho, pero lo que ocurrió fue que Dante detuvo el golpe para luego dar un salto mientras le sostenía el brazo quedando detrás del sujeto inmovilizando el brazo del que lo sujetaba. El sujeto le iba a dar un codazo con su otro brazo pero Dante haría que el sujeto se cayera pero antes de eso le soltaría el brazo solamente para dar un salto mortal de lado quedando por encima de este y darle una patada giratoria lo que noquearía al sujeto. Los de la multitud lo estarían vitoreando a lo que Dante haría una leve sonrisa y pensaría, no fue difícil. Nota del autor. Antes de seguir quiero recalcar que Dante tiene el estuche donde guarda a Rebelión y a Yamato. Bueno sigamos, SDA diría, lo encontré, luego iría caminando hacia Dante el cual la vería sin cambiar su expresión. SDA diría, ¿te llamas Dante? No. Es un buen nombre, Dante diría, es la primera vez que me dicen eso. SDA diría, fue una victoria estupenda, tu recompensa. Mientras decía eso se le acercaría a Dante, mientras Leone, Lubok y Tatsumi tenían un mal presentimiento. SDA le pondría un collarín a Dante diciendo, a partir de hoy serás mío. Dante pensaría, jajaja claro, qué buen chiste, pero esto me servirá para aprender más de ella. SDA y Dante se irían del lugar dejando a los presentes de Night Ride en estado de shock, quienes luego irían a su base y le contarían a los demás lo que ocurrió, a lo que Shee le diría preocupada, ¿SDA secuestró a Dante? Lubok diría, secuestrar no es la palabra que yo diría. Shee le diría, ella sabe que Dante es de Night Ride. Lubok diría, no lo creo, aunque existe la posibilidad. Shee le diría muy preocupada, ¿y si le quiere hacer algo a Dante? Tatsumi diría, descuida Dante podrá escapar, de seguro. Leone diría con una voz pícara, pero Shee no se preocupa de que SDA le haga daño a Dante, más bien se preocupa porque se lo pueda quitar, o de que Dante termine gustando de SDA antes de que ella pueda hacer un movimiento. Shee se sonrojaría y diría, no es cierto. Leone se reiría y diría, sabía que era eso. Shee le diría, que no es cierto. Leone diría, entonces, si no te gusta Dante, no te molestaría que yo salga con él, ¿cierto? Shee le pondría una mirada asesina y diría, no puedes. Leone diría entre risas, ya, calma, solo bromeaba. Estos planearían una manera de rescatar a Dante. Esa misma noche con los Jaegers, estos estarían acabando con una base rebelde y SDA se llevaría a Dante para que viera. A Dante no le impresionó lo que vio, pero sí sabía algo, que por alguna razón le repugnaba la manera de pensar de Seryu. SDA vería que Dante observaba a los de Jaegers y diría, ¿te impresiona? Te entrenaré para que puedas hacer eso. Dante diría, eres muy amable, pero no será necesario. SDA diría, aunque no quieras lo haré, es la primera vez que siento esto, nunca me había enamorado de nadie, pero, no es desagradable. Dante pensaría, así que por eso fue que me trajo acá. Esa misma noche, SDA estaría tomando una ducha mientras Dante estaría sentado en una cama con una mirada serena pensando, quizás logre sacarle algo de información, que deje el ejército así no tener que enfrentarme a ella, o en el mejor de los casos pasaré una buena noche. Bueno, primero tengo que planear lo que diré. SDA saldría de la ducha donde solamente vestiría una bata y diría, lamento la tardanza. Dante diría sin cambiar su expresión sonriente, no te preocupes. SDA diría, ¿quieres algo de beber? Dante diría, no bebo, pero gracias por la oferta. SDA diría, ¿estás nervioso? Dante diría, para nada. SDA diría, eres firme, me agrada. Bueno, aunque no tengo claro qué hacer en esta situación, pero lo descubriremos mientras sepamos lo que queremos. Dante diría, está bien, pero primero quiero hacerte una pregunta. SDA diría, ¿cuál? Dila. Dante diría, ¿en serio estás enamorada? SDA le daría un beso a Dante haciendo que éste caiga acostado. SDA diría, no haría eso si no me gustaras. ¿Qué le dirá Dante a SDA? Dante le dará con su rebelión a SDA. ¿La domadora logrará domar a la bestia? ¿O la bestia terminará domando a la domadora? Esto y mucho más en el siguiente capítulo de Dragon B, digo en el próximo capítulo de Devil Ga Kill. Ahora antes de que lancen su arena los dejaré con Devourer. Devourer, ¿qué onda Patus? Aquí su dragón preferido trayéndole sus saludos. Bueno, comencemos. Los saludos son para María Suárez, Alex 510, Twain 17, a memoria Ram XD, ok no, a Ram XD, Patata no riese, Allen Aguanari, a Shen, y por último a Costal de Papas.
Bueno, ahora le tengo que decir algo de parte del men de los vídeos y es, que algo muy importante ocurrirá, lo que se les será muy bueno ya que les alegrará, y bueno, lo que les diré es... ¡Señora, su hijo está viendo porno! Ja, ahora sí, arena ven a mí, XD, bueno ahora a esperar la tormenta de arena, ahora me despido XD.